Mi nombre es Miguel Herrera y siempre he sido el hombre con el que la gente podía contar. Tengo 41 años. Llevo 15 años en un matrimonio que creía cimentado sobre roca sólida y he trabajado como analista de sistemas informáticos en la misma empresa durante la última década. Quizás no sea emocionante, pero soy estable, alguien en quien confiar. Esas solían ser las cualidades de las que me sentía orgulloso. Conocí a Beatriz cuando ambos teníamos 26 años. Ella trabajaba en el departamento de marketing de una firma 3 plantas por encima de la sala de servidores de mi empresa. Aún recuerdo la primera vez que la vi en el ascensor. Tacones de diseño, un cabello rubio perfecto y esa risa capaz de hacer que todos en un radio de 15 metros giraran la cabeza. Lo que una mujer como ella vio en mí, nunca llegué a entenderlo del todo. Yo era el chico tecnológico y reservado, que prefería depurar código antes que entablar conversaciones triviales. El que vestía siempre la misma rotación de polos y pantalones chinos, el que se ponía nervioso al pedir un café si la cola era demasiado larga. Pero, de alguna manera imposible, ella me eligió. Me hace sentir segura, solía decir, trazando sus dedos por mi mandíbula en la cama. Eres real, Miguel. No como esos tiburones corporativos falsos con los que trato todo el día. Construimos algo bueno juntos. O eso pensaba yo. Un chalet de 4 dormitorios en las afueras de Pozuelo, viajes anuales a las Islas Baleares, sábados por la mañana en el mercado artesanal, comidas de domingo con sus padres. Yo me encargaba de las finanzas, mantenía nuestros sistemas funcionando, tanto los digitales como los domésticos. Ella aportaba la energía, las conexiones sociales, la chispa que evitaba que nuestra vida se volviera completamente rutinaria. 15 años. Ese es el tiempo que creí que éramos compañeros. Los cambios empezaron hace 3 meses, sutiles como un píxel desplazado en un monitor. Beatriz empezó a quedarse hasta tarde en la oficina. Nuevas campañas, explicaba, clientes exigentes. Su móvil se convirtió en un compañero constante. La pantalla siempre inclinada lejos de mí, las notificaciones silenciadas. Salía a la terraza para atender llamadas, afirmando que era su jefa, su madre, cualquiera menos quien probablemente era. El vestuario también cambió. Bolsos de Loewe que no la había visto comprar. Zapatos que costaban más que la mensualidad de mi coche. Recibí un bono, explicó cuando le pregunté por los tacones de suela roja. No me merezco cosas bonitas después de trabajar tanto. Luego llegaron las críticas, entregadas en cortes pequeños y precisos. Dios, Miguel, ¿te mataría intentar ir a un restaurante que no tenga opción de comida para llevar? Espetaba. Oh, el marido de Sara la sorprendió, con un fin de semana en París. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? Lo intenté. Hice reservas en aquel restaurante de autor en el centro de Madrid que ella había mencionado. Compré flores, no ramos de supermercado, sino arreglos reales de una floristería cara en el barrio de Salamanca. Ella aceptó estos gestos con la misma ilusión que mostraría por una declaración de la renta correctamente presentada. Eres un paranoico, me dijo cuando mencioné que parecía distante. Estábamos en la cama, pero ella me daba la espalda, navegando en su móvil. Esto es lo que haces, Miguel. Creas problemas en tu cabeza porque estás aburrido. Quizás si te centraras en tu propia vida, en lugar de vigilar la mía, ambos seríamos más felices. La acusación me dolió porque parte de ella era cierta. La estaba vigilando de las formas pequeñas y vergonzosas de un esposo sospechoso, comprobando si estaba donde decía estar, notando cuando se duchaba inmediatamente al llegar a casa, preguntándome por qué había empezado a usar conjuntos de lencería a juego un martes cualquiera. Pero la gente paranoica no suele encontrar pruebas reales. Y a la mañana siguiente, mientras Beatriz estaba en su clase de pilates, yo las encontré. Nuestro extracto bancario, que normalmente era mi territorio, había sido escondido bajo una pila de revistas de moda. 3 cargos destacaban como datos corruptos: 400 euros en una boutique de la calle Serrano, 300 euros en el bar del Mandarín Oriental Ritz y 89 euros en una vinoteca de un barrio por el que ninguno de los dos solía pasar. Todos en fechas en las que supuestamente ella había estado trabajando hasta tarde o fuera con su hermana. La puerta principal se abrió mientras yo estaba allí,
Con el extracto en la mano, Beatriz entró, con el brillo postentrenamiento en el rostro, vistiendo unos leggings de yoga que costaban más que el armario completo de gimnasio de la mayoría de la gente. Pero fue el collar lo que me dejó helado. Una delicada cadena de oro con un colgante de diamante que nunca había visto antes. Ella tarareaba algo ligero y alegre mientras dejaba su bolsa de deporte, completamente inconsciente de que el mundo de su marido acababa de salirse de su eje. O tal vez era consciente. Quizás ese era el punto. «Hola, cariño», gritó, dirigiéndose a las escaleras. «Voy a ducharme. Puedes empezar la cena. Me muero de hambre». Doblé el extracto, lo puse de nuevo bajo las revistas y fui a la cocina. Empecé la cena como ella me pidió, como lo haría un buen y fiable marido, pero algo había cambiado fundamentalmente en esos 3 minutos. La vida tranquila que había construido no era tranquila porque fuera pacífica, era tranquila porque la había estado viviendo solo. Dicen que nunca deberías espiar a tu cónyuge, que la confianza, una vez rota, nunca puede repararse. Pero esa gente nunca ha estado en su cocina a las 2 de la mañana sin poder dormir, preguntándose si toda su vida es una actuación en la que ellos son los únicos que no saben que están en el escenario. Mi formación en E.T. se convirtió en mi arma. No por malicia, al principio. Me dije a mí mismo que solo necesitaba saberlo. De una forma u otra, necesitaba la verdad. Empecé por lo sencillo. Nuestro iPad compartido, el que Beatriz usaba para leer revistas y navegar por Pinterest, todavía tenía su sesión de correo electrónico abierta. Se había vuelto descuidada, probablemente porque me consideraba demasiado estúpido o demasiado confiado para mirar. La carpeta de elementos eliminados era una mina de oro de negligencia, reservas de mesa para 2 en lugares de los que nunca había oído hablar, correos de confirmación de sitios web de lencería, artículos que nunca la había visto usar, pero fue el correo de hacía 2 semanas lo que hizo que me temblaran las manos. No puedo esperar a lo de esta noche. Preciosa, la misma habitación que la última vez. Dile a tu marido que vuelves a trabajar hasta tarde. Me encanta lo ingenuo que es. R. Rodrigo Casal. Descubrí tras investigar un poco. Promotor inmobiliario. Conducía un Lamborghini blanco. Tenía fama de coleccionar mujeres casadas como si fueran vinos de cosecha. Su Instagram estaba lleno de fiestas en yates en Ibiza, viajes de esquí a Baqueira Beret, el tipo de vida que Beatriz aparentemente pensaba que merecía. Instalé software de monitorización en nuestros dispositivos compartidos esa noche, programas que usaba profesionalmente para rastrear intrusiones en sistemas, ahora reutilizados para rastrear la traición de mi esposa. Cada pulsación de tecla, cada mensaje borrado, cada sitio web visitado, fluía hacia mi portátil personal como datos a través de un cable de fibra óptica. Los mensajes de texto fueron lo peor, no por el contenido sexual, aunque lo había, gráfico y entusiasta, sino por cómo hablaba de mí. Beatriz, me ha vuelto a hacer la cena esta noche, pollo recocido y verduras sin sal. Te juro que después de 15 años todavía no entiende que la comida debe tener sabor. Rodrigo, ¿por qué chiqueadas? Beatriz, ¿estás de broma? Él lo paga todo, la casa, mi coche, todo mi estilo de vida. Es como un cajero automático aburrido y predecible. Pongo el mínimo esfuerzo y sale el dinero. Rodrigo, eso es frío, incluso para ti. Beatriz, por favor, Rodrigo, debería estar agradecido de que siga aquí, un hombre tan patético. Tiene suerte de que no le deje por completo. Al menos así, puede fingir que tiene una mujer. Hubo docenas de intercambios como este. Cada uno era una demolición precisa del hombre que yo creía ser a sus ojos. Compartía nuestros momentos íntimos como si fueran una comedia. Se burlaba de mis intentos de romance. Incluso me tomaba fotos durmiendo y se las enviaba a Rodrigo con subtítulos crueles. Míralo, con la boca abierta, probablemente soñando con configuraciones de servidores. Dios, ¿cómo he desperdiciado 15 años en esto? Pero la revelación que transformó mi dolor en algo más duro y afilado vino de un hilo de correos entre Beatriz y su abogada matrimonialista. Sí, ya tenía una. Estaba planeando su estrategia de salida con precisión militar. Había estado documentando mi comportamiento controlador. Aparentemente,
Preguntar a dónde iba constituía abuso emocional. Había tomado fotos de mi oficina en casa en sus momentos más desordenados para pintarme como alguien inestable. Incluso me había grabado durante una discusión sobre los cargos de la tarjeta de crédito, editando el audio para que pareciera que la estaba amenazando. El plan era elegante en su crueldad. Continuaría la aventura, vaciaría nuestra cuenta lentamente, me provocaría para un enfrentamiento que pudiera usar como prueba y luego se quedaría con la casa, la mitad de mi jubilación y una pensión compensatoria que me mantendría trabajando hasta que muriera. Todo mientras ella se pintaba como la víctima que había escapado de un matrimonio opresivo. Lo mejor, escribió a su abogada, es que es demasiado orgulloso para contraatacar públicamente. Me dará lo que quiera solo para que el asunto se cierre discretamente. Es como es, patéticamente reacio al conflicto. Me senté en mi oficina rodeado de los servidores y cables que constituían mi vida profesional, y sentí que algo dentro de mí moría. No de forma dramática, ni con lágrimas o rabia, sino en silencio. De la misma forma en que muere un circuito cuando simplemente se apaga la corriente. El Miguel que creía en el compañerismo, en trabajar los problemas, en la bondad fundamental de la mujer con la que se había casado, ese Miguel dejó de latir a las 3:47 a.m. de un martes, mirando las pruebas de que los últimos 15 años habían sido un espectáculo unipersonal. Pero algo más se inició en su lugar. Alguien que entendía los sistemas de manera diferente ahora. Alguien que reconoció que si Beatriz quería jugar a juegos, había elegido al oponente equivocado. Cerré mi portátil, subí las escaleras y me deslicé en la cama junto a mi esposa. Ella murmuró en sueños, alejándose instintivamente de mí. Me quedé allí mirando al techo, planificando. Pensaba que yo era débil porque era callado, estúpido porque era confiado, una presa fácil porque la amaba. Estaba a punto de aprender que los callados son peligrosos precisamente porque nunca los oyes venir. A la tarde siguiente, Beatriz llegó a casa con una energía inusual, prácticamente radiante. «Miguel», anunció, con un tono de voz que no supe identificar. «Tenemos que hablar. Tengo algo importante que discutir contigo, algo que va a cambiarlo todo entre nosotros». Levanté la vista de mi portátil, donde había estado revisando más de sus mensajes borrados, y le presté toda mi atención. «Claro, cariño». «¿Qué tienes en mente?», respondí. Ella sonrió, y por primera vez en 15 años, vi al depredador detrás de esos dientes perfectos. Beatriz se situó en la isla de la cocina como un fiscal, a punto de pronunciar su alegato final. Se había puesto uno de sus trajes de poder, del tipo que usaba para las grandes presentaciones. Esto estaba ensayado, preparado. Probablemente lo había practicado frente a Rodrigo. «Miguel, voy a ser directa contigo porque te respeto demasiado como para mentirte», comenzó. «Respeto». La palabra quedó suspendida entre nosotros como un chiste de mal gusto. «He conocido a alguien», continuó, observando mi cara buscando una reacción. No le di nada, solo contacto visual constante y las manos entrelazadas. Se llama Rodrigo Casal. Quizás hayas oído hablar de él. Construcciones Casal. Lo había hecho, por supuesto. Había pasado la última semana aprendiendo todo sobre él. Los 3 compromisos fallidos, la demanda por acoso sexual resuelta fuera de los tribunales, el hábito de la cocaína que él creía secreto. Pero yo solo sacudí la cabeza levemente, interpretando mi papel. «Rodrigo y yo nos hemos enamorado», declaró con naturalidad, como quien anuncia un cambio en los planes de la cena. «Es real, Miguel, el tipo de pasión y conexión que tú y yo nunca tuvimos. Necesito que entiendas que esto no se trata de hacerte daño, se trata de que yo finalmente elija la felicidad». «Ya veo», dije en voz baja. «¿Entonces quieres el divorcio?» Ella se rió. Se rió de verdad. «Oh, Miguel, dulce y simple Miguel. No, no quiero el divorcio. Eso sería desordenado, caro y francamente innecesario». La cocina de repente pareció más pequeña. «No entiendo», admití. «Rodrigo va a venir aquí 2 veces al mes, a nuestra casa. Usaremos la habitación de invitados. Ya la he redecorado. Tú continuarás con tu rutina normal, yendo a trabajar, manteniendo la casa, gestionando nuestras finanzas. Nada tiene por qué cambiar para ti,
explicó con una frialdad escalofriante. La miré, genuinamente atónito por la audacia. ¿Quieres que viva aquí mientras tienes una aventura en mi casa? Nuestra casa, corrigió tajante. Y no es una aventura si todo el mundo lo sabe. Estoy siendo honesta contigo, que es más de lo que harían la mayoría de las esposas. Deberías estar agradecido. ¿Agradecido? Repetí. Ella se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono más duro. Déjame pintarte el cuadro de la alternativa. Pido el divorcio, citando abuso emocional y negligencia. Tengo documentación, Miguel. Esas veces que alzaste la voz, la forma en que controlas mis gastos, tus preguntas controladoras sobre a dónde voy. Mi abogada dice que podría quedarme con la casa, la mitad de tu jubilación y suficiente pensión para mantener mi estilo de vida indefinidamente. Sacó su móvil y me mostró un vídeo. Era yo la semana anterior preguntando por los cargos de la tarjeta, pero el audio estaba editado, cortado para que sonara amenazante. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estás? Me estás mintiendo. Mi voz, pero no mis palabras, no en ese orden. También tengo testigos listos para testificar sobre tu comportamiento antisocial, tus cambios de humor, cómo me has aislado de mis amigos, continuó, guardando el teléfono. Es tu elección, Miguel. Acepta el nuevo arreglo, o piérdelo todo, en un divorcio muy público y muy feo, donde serás pintado como el villano. Me quedé en silencio un largo rato, procesando no solo lo que decía, sino cómo lo decía. La mujer que había amado durante 15 años se había ido, si es que alguna vez existió. Esta criatura frente a mí era algo totalmente distinto. ¿Cuándo? Pregunté finalmente. ¿Cuándo qué? Respondió ella. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿O alguna vez lo hiciste? Durante un segundo, algo brilló en su rostro. Luego desapareció. El amor es un lujo que la gente como tú no puede permitirse dar a la gente como yo. Eres un proveedor, Miguel. Es para lo que sirves. Es para lo único que sirves. Te di 15 años de compañía a cambio de seguridad financiera. Es más que justo, afirmó con frialdad. ¿Y si digo que no? ¿Si te digo que te vayas? Pregunté. Ella sonrió, fría como la lluvia de enero. Entonces, para la semana que viene, todos en tu empresa sabrán qué clase de hombre eres realmente. Ya he preparado el terreno, les he contado a mis amigos sobre tus estados de ánimo oscuros, tu comportamiento controlador. Algunos de ellos, incluso, han visto moratones. ¿Moratones? Yo nunca. Empecé. El maquillaje es increíble hoy en día, interrumpió, examinando sus uñas cuidadas. A Rodrigo le parece divertida toda la situación. Dice que cualquier hombre que deje que su mujer pase por encima de él, así merece lo que le pase. Probablemente tenga razón. La habitación quedó en silencio. Beatriz esperaba que yo explotara, que suplicara, que le diera la escena dramática que pudiera grabar en secreto y usar en mi contra. En lugar de eso, me levanté lentamente y cogí mi chaqueta del gancho junto a la puerta. ¿A dónde vas?, exigió, desconcertada por mi falta de reacción. Me giré en la puerta y la miré por última vez. Fuera. Miguel, no hemos terminado de hablar, gritó tras de mí. Me fui, cerrando la puerta silenciosamente. Me subí al coche y conduje, sin destino en mente, solo movimiento. Bajé las ventanillas, a pesar del frío, dejando que el aire de noviembre sacudiera mi sistema. Me detuve en un mirador a 30 kilómetros de casa, contemplando las luces de Madrid abajo. 15 años, 5.475 días, construyendo una vida con alguien que no me veía más que como una billetera con pulso. Quería que yo financiara mi propia humillación, que fuera a trabajar todos los días sabiendo que estaba pagando su lencería, sus cenas con Rodrigo, las habitaciones de hotel donde se reían de lo patético que era, que volviera a mi propia casa y los oyera a través de las paredes, para luego servirles el desayuno por la mañana como si fuera el servicio. El Miguel, que se había ido de casa hacía 20 minutos, podría haberlo aceptado, podría haberlo racionalizado como el precio de evitar el conflicto, de mantener cierta apariencia de normalidad. Ese Miguel podría haberse convencido de que medio matrimonio era mejor que ninguno. Pero ese Miguel había muerto en algún momento entre la cocina y este mirador.
El que regresó a casa 3 horas más tarde era diferente, más tranquilo, concentrado, un hombre que entendía que algunos problemas requerían soluciones permanentes. Beatriz ya estaba en la cama cuando volví, fingiendo dormir, pero vigilando mis movimientos. Fui al baño de invitados, me cepillé los dientes, me miré en el espejo, el mismo rostro, las mismas facciones, pero algo fundamental había cambiado detrás de los ojos. Cuando finalmente me metí en la cama, ella se movió, rodando hacia mí. ¿Has pensado en lo que dije?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. ¿Y?, presionó ella. Invita a Rodrigo a cenar mañana por la noche. Yo cocinaré, respondí. Ella se sentó, sorprendida. ¿De verdad? Si así es como van a ser las cosas, mejor que seamos civilizados. Haré esa lubina salvaje que tanto te gusta, expliqué. Ella sonrió de verdad y alargó la mano para tocar mi hombro. El primer gesto afectuoso en meses. Sabía que serías razonable. Siempre has sido tan práctico. Sí, acepté, mirando al techo. Práctico. Ella se acomodó de nuevo en la cama, satisfecha con su victoria. En cuestión de minutos, su respiración se hizo profunda en un sueño genuino, segura de que había ganado, de que su patético marido había aceptado su lugar en su nuevo orden mundial. No tenía idea de que acababa de invitar a Rodrigo Casal a su última cena. Me desperté a las 5 a.m., 2 horas antes de que sonara mi alarma. Beatriz dormía a mi lado, con un brazo sobre la cara, la boca ligeramente abierta, vulnerable, confiada, completamente inconsciente de que su marido había pasado la noche planificando con la misma precisión metódica que aplicaba a las arquitecturas de sistemas. Hice café, me senté en la isla de la cocina donde ella me había dado su ultimátum la noche anterior y creé mi lista de la compra. Cada ingrediente elegido para un propósito específico, cada plato estructurado como una subrutina en un programa mayor. El mercado gourmet del centro abría a las 8. Fui su primer cliente. Me moví por los pasillos con eficiencia silenciosa. Lubina salvaje del mostrador de pescado fresco, la favorita de Beatriz, como prometí. Setas de cardo, microvegetales, aceite de trufa. Una añada particular de un Rioja que sabía que le encantaba, más una segunda botella de algo especial de la vitrina bajo llave. ¿Ocasión especial?, preguntó el dependiente, marcando los 400 euros en ingredientes. Podría decirse que sí. Tengo un invitado importante para cenar, respondí. En la vinoteca seleccioné cuidadosamente. El Rioja para la comida, sí, pero también una botella muy específica de vino de postre, lo suficientemente dulce como para enmascarar cualquier sabor adicional, lo suficientemente caro como para que lo bebieran sin cuestionar. Excelente elección, comentó el sumiller. El Chateau de 2015. Alguien tiene suerte. Ciertamente la tienen, estuve de acuerdo. De vuelta en casa, encontré a Beatriz en la cocina prácticamente radiante de satisfacción. Estaba al teléfono con Rodrigo, a juzgar por su tono, esa risa ronca que ya nunca usaba conmigo. ¿De verdad lo va a hacer?, decía al teléfono, sin molestarse en bajar la voz. Te dije que lo haría. No, va en serio. Ya está comprando la cena. Lo sé, ¿verdad? Es casi triste lo ansioso que está por complacerme. Me vio con las bolsas de la compra. Ni siquiera intentó ocultar su conversación. Te veo a las 7, bebé. Sí, él estará aquí. Probablemente se ofrezca a aparcarte el coche. Después de colgar, se acercó a mí con algo parecido al afecto. Esto significa mucho para mí, Miguel. Tu aceptación, quiero decir, demuestra verdadera madurez, dijo. Todos tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, respondí, desempaquetando la lubina. Rodrigo tiene curiosidad por ti. Quiere entender qué clase de hombre sería. Bueno, tan complaciente, añadió ella. Entonces espero satisfacer su curiosidad, respondí. Ella me estudió por un momento, quizás sintiendo algo diferente, pero incapaz de identificarlo. Se encogió de hombros y cogió su bolsa de gimnasio. Voy a yoga y luego al spa. Quiero estar perfecta para esta noche. Tómate tu tiempo. Tengo mucha preparación por delante, le dije. Tras su marcha, empecé mi verdadero trabajo. La cocina se convirtió en mi laboratorio. Cada acción era precisa y medida. Preparé 3 platos,
cada uno más elaborado que el anterior. El tipo de comida que impresionaría a Rodrigo, que le haría sentirse superior al aburrido tipo de E.T. que había aprendido a cocinar por tutoriales para las 4 p.m. Todo estaba listo. El pescado marinado, las salsas preparadas, los vinos decantándose. Incluso puse la mesa con nuestra vajilla de boda, un detalle que sabía que les divertiría. El marido patético, usando sus platos de boda para servir al amante de su mujer. Fui a mi oficina, cerré la puerta y realicé mis preparativos finales. Entré en la VPN de mi trabajo. Inicié un complejo diagnóstico de sistemas que se ejecutaría durante horas, creando una coartada con marcas de tiempo. Envié correos electrónicos a colegas sobre un proyecto en el que estaba trabajando, programados para entregarse a lo largo de la noche. Migas de pan digitales que probaban que estaba en mi oficina, trabajando diligentemente, mientras mi esposa entretenía a su invitado. Del cajón de mi escritorio, recuperé un frasquito. Benzodiazepinas líquidas de acción rápida, sorprendentemente fáciles de adquirir si conocías a la gente adecuada en el mundo de la tecnología. Insípido, inodoro y mezclado con alcohol, increíblemente efectivo. A las 6:30, Beatriz salió de nuestro dormitorio pareciendo salida de una revista. Vestido rojo, el que le compré para nuestro aniversario hace 2 años. Nunca se lo había puesto para mí. «¿Cómo estoy?», preguntó, girando lentamente. «Perfecta», dije con sinceridad. «Rodrigo es un hombre afortunado». Ella sonrió, complacida con lo que interpretó como mi sumisión. «Lo estás llevando tan bien, Miguel. Casi me siento mal por haberte juzgado mal». Casi. El timbre sonó exactamente a las 7 p.m. Rodrigo Casal estaba en mi porche con un traje de 3.000 euros, sosteniendo una botella de vino que probablemente costaba más que mi letra mensual del coche. Era todo lo que yo no era, alto, de hombros anchos, con esa confianza fácil que viene de no haber tenido que esforzarse nunca por nada. «Miguel», dijo, extendiendo la mano, como si fuéramos socios comerciales. «Beatriz me ha hablado mucho de ti». Le estreché la mano, notando la firmeza innecesaria de su agarre. «Cosas buenas, estoy seguro», respondí. Se rió, fuerte y falso. «Bueno, ya conoces a Beatriz, dice las cosas como son». Lo llevé al salón donde Beatriz esperaba. Los vi abrazarse en mi casa, en mis muebles, rodeados de fotos de la vida que habíamos construido juntos. Se besaron de forma larga y teatral, asegurándose de que yo viera cada segundo. «La cena estará lista en 20 minutos», anuncié. «¿Puedo ofreceros un poco de vino?» «Del bueno», declaró Rodrigo, acomodándose en mi sillón. «Tengo curiosidad por ver qué consideras tú un buen vino». Serví el Rioja. Les entregué sus copas y los vi brindar por nuevos comienzos, mientras yo regresaba a la cocina. A través de la puerta podía oír su conversación. Ni siquiera intentaban ser discretos. «No puedo creer que realmente esté haciendo esto», comentó Rodrigo. «Te lo dije, está completamente domesticado». «Como un perro bien entrenado», respondió Beatriz. «Es casi decepcionante. Esperaba más pelea de su parte», dijo él. «¿De Miguel?». Beatriz se rió. «No ha peleado por nada en toda su vida. Siempre el camino de menor resistencia». Emplaté el primer plato, lo llevé al comedor donde se habían trasladado, dejando cada plato con precisión practicada. Apenas me reconocieron, ya sumergidos en su segunda copa de vino. La comida progresó exactamente según lo planeado. Cada plato más elaborado, cada maridaje de vino perfecto. Se volvieron más ruidosos, más intoxicados, sus inhibiciones disolviéndose con cada copa. Para cuando serví la lubina, se estaban manoseando abiertamente en mi mesa. «Esto es realmente excelente», admitió Rodrigo, sorprendido. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Internet», dije rotundamente. «Increíble lo que se puede aprender online», se rió, perdiendo la ironía. «Quizás deberías haber sido chef en lugar de ¿qué es lo que haces?» «Analista de sistemas», respondí. «Cierto, ordenadores», dijo como si fuera algo vergonzoso. «Bueno, al menos eres útil para algo». Beatriz soltó una risita, pasando su mano por el muslo de él. «Es muy útil, ¿verdad, Miguel?» «Intento serlo», respondí. Retiré los platos y saqué el postre. Peras al vino con el dulce chateau. Serví copas generosas del vino de postre
y los vi beber profundamente. Un brindis, propuso Rodrigo, levantando su copa. Por los arreglos que benefician a todos, por saber cuál es tu lugar, añadió Beatriz, mirándome directamente. Yo levanté mi vaso de agua. Por los finales. Se rieron, sin captar el significado, y vaciaron sus copas. Las rellené inmediatamente. 20 minutos después, su conversación empezó a arrastrarse. La mano de Rodrigo falló al intentar coger su copa, derribándola. Beatriz rió tontamente. Intentó levantarse y tropezó de nuevo en su silla. «Me siento», empezó, y luego sus ojos se pusieron en blanco. Rodrigo aguantó otros 30 segundos. Su gran cuerpo luchó contra las drogas un poco más. Me miró, con la confusión y la comprensión, luchando en sus ojos que se apagaban rápidamente. «Tú», empezó. Luego él también se fue, desplomado hacia adelante sobre el mantel de mi abuela. Me puse en pie, rodeé la mesa y empecé la siguiente fase de mi plan. Todo tenía que hacerse de forma rápida y eficiente. Lo había ensayado en mi mente una docena de veces. Me puse guantes de látex de debajo del fregadero y comprobé sus pulsos. Fuertes pero lentos. Estarían inconscientes al menos 2 horas, tiempo más que suficiente. Mirándolos allí, indefensos en mi mesa, no sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, solo el mismo enfoque tranquilo que aplicaba a problemas técnicos complejos. Eran fallos en el sistema y yo iba a depurarlos permanentemente. Fui a mi oficina y cogí las bridas de plástico que había comprado esa mañana junto con la comida. Las ferreterías no rastrean las compras en efectivo y las bridas tienen 1000 usos legítimos. Cuando regresé al comedor, Beatriz se había inclinado hacia un lado en su silla. Su vestido caro estaba subido y el pelo le caía sobre la cara. Por un momento, se pareció a la mujer de la que me enamoré hace 15 años. Joven, vulnerable, hermosa. Luego recordé sus palabras. Es como un cajero automático aburrido y predecible. El momento pasó. Era hora del postre final. Trabajé con eficiencia sistemática, tratando los cuerpos inconscientes como cualquier otro problema técnico. Las bridas aseguraron sus muñecas, no lo suficientemente apretadas como para dejar marcas permanentes, pero sí lo firme para evitar que escaparan si despertaban antes de tiempo. Rodrigo pesaba mucho, 90 kilos de músculo de gimnasio. Usé la plataforma de transporte del garaje para moverlo hasta su Lamborghini. La ironía no se me escapaba. Usar nuestras herramientas domésticas para borrar su futuro. Lo cargué primero en el asiento del pasajero. Su llave estaba en su chaqueta, una de esas cosas con diamantes incrustados que gritaban compensación. Beatriz era más ligera, más fácil de manejar. La coloqué en el asiento del conductor, acomodándola de forma natural, como si simplemente se hubiera quedado dormida al volante. El embalse de El Atazar estaba a unos 70 kilómetros al norte, rodeado de tierras poco desarrolladas y lo suficientemente profundo como para que la comunidad pusiera avisos sobre corrientes submarinas. Lo suficientemente remoto como para que ya no fueran adolescentes a ir de fiesta. El camino de acceso estaba sin pavimentar, abandonado desde que se cerró el antiguo embarcadero. El Lamborghini ronroneó al arrancar. Conduje con cuidado, respetando cada norma de tráfico, usando rutas que había mapeado para evitar cámaras. Mi teléfono estaba en mi escritorio en casa, recibiendo correos de trabajo automatizados, estableciendo mi coartada. La noche de noviembre no tenía luna. Rodrigo se movió una vez, murmurando algo incoherente. No lo miré. Se habían convertido en carga. Nada más. El embalse apareció entre los árboles como una mancha de tinta negra. Había elegido este punto específicamente. Una rampa natural que caía bruscamente hacia aguas profundas. La corriente aquí era fuerte, alimentada por manantiales subterráneos que arrastrarían cualquier cosa hacia abajo y lejos. Me detuve en el borde, con el motor en marcha, y bajé para hacer los preparativos finales. Quité las bridas. Levantarían sospechas si los encontraban. Coloqué la mano de Rodrigo sobre el muslo de Beatriz y la mano de ella sobre el pecho de él, amantes dando un paseo nocturno. De pie junto al coche, miré a Beatriz por última vez. 15 años de matrimonio, 5000 días de lo que yo creía que era una unión,
Querías emoción, dije a su forma inconsciente. Algo más de lo que tu aburrido marido podía ofrecer. Metí la mano por la ventana, puse el coche en marcha y bloqueé el zapato de Rodrigo contra el acelerador. El Lamborghini arremetió hacia adelante con entusiasmo. Golpeó el agua con menos ruido del esperado. El motor se apagó inmediatamente cuando el agua inundó la admisión. Por un momento flotó, con los faros aún iluminando el agua oscura. Luego se inclinó hacia adelante y se hundió. 30 segundos, unas burbujas y luego nada. El embalse se los tragó por completo. Regresé hacia el pueblo por un sendero que había mapeado previamente. 8 kilómetros a través del bosque que conocía desde mi infancia. Me llevó 2 horas llegar a la gasolinera, a las afueras de la zona urbana. Compré café con efectivo. Llamé a un Uber. El conductor no cuestionó por qué alguien necesitaba un viaje a medianoche desde una gasolinera. Estaba en casa a la 1 a.m. Limpié el comedor metódicamente. Los platos, la mesa, cada superficie que habían tocado, no para ocultar pruebas, sino para reclamar mi espacio. A la mañana siguiente, empecé mi actuación. Llamé al móvil de Beatriz, a las 9, a su oficina, a las 10, a su hermana, a las 11. Para el mediodía, estaba presentando una denuncia por desaparición. Cuando vio por última vez a su esposa, preguntó el inspector García. Ayer por la tarde. Se fue de compras, quizás a tomar algo con amigas, respondí. ¿Era esto inusual?, inquirió él. Recientemente, no. Salía más a menudo. Decía que necesitaba espacio, repliqué. La investigación fue minuciosa, pero inútil. Encontraron el coche de Beatriz en el centro comercial donde yo lo había dejado. 3 semanas después, la red de un pescador sacó algo inesperado. Para entonces, el agua había hecho su trabajo. La autopsia encontró alcohol y sedativos, ambos consistentes con un consumo voluntario. Accidente, dictaminó el forense. 2 individuos intoxicados, mal juicio, trágico final para una aventura aparente. Interpreté el papel de marido afligido a la perfección, conmocionado por la aventura, devastado por la pérdida. Los amigos de Beatriz, que sabían lo de Rodrigo, me evitaban con expresiones de culpa. Han pasado 6 meses. La investigación está cerrada, archivada en algún sótano. El inspector García envió un correo final el mes pasado, cerrando formalmente el expediente. La casa es enteramente mía ahora. El armario de Beatriz es ahora un rincón de lectura. Su gimnasio es mi oficina, donde dirijo el negocio de consultoría que abrí hace 3 meses. Cuando no gestionas la felicidad de otra persona, tienes energía para tus propias ambiciones. Gano más dinero, ahora que nunca. Los clientes aprecian mi enfoque metódico, mi calma bajo presión. Nada le perturba, observó un director ejecutivo. Nada lo hace ya. No salgo con nadie. La idea de dejar que alguien se acerque tanto de nuevo se siente como ofrecerse voluntario para una cirugía sin anestesia. Además, he descubierto que disfruto de la soledad. Mañanas tranquilas con café y código, tardes trabajando sin que alguien suspire por sentirse ignorada. A veces pienso en esa noche, no con culpa. Eso requeriría creer que has hecho algo malo. Le di a Beatriz lo que pedía. Emoción, sorpresa, un escape permanente de su vida aburrida. Le di a Rodrigo el final hacia el que su historia siempre se dirigía. Ellos escribieron su propio final cuando decidieron que yo no valía nada. El embalse podría ser urbanizado para turismo pronto. Fui allí el pasado fin de semana. Me detuve donde el Lamborghini entró en el agua. Una pareja joven estaba tomando fotos. Es tan romántico, dijo ella, tan sereno. No tenían idea de en qué historia estaban parados. Los padres de Beatriz todavía llaman. Han envejecido años en 6 meses. Ella te quería, insiste su madre. Pasara lo que pasara con ese hombre, ella te quería. Lo sé, miento, porque la verdad les dolería más. Mi transformación es completa. El Miguel ingenuo que creía en el amor murió cuando Beatriz entregó su ultimátum. El que existe ahora entiende a las personas como sistemas, entradas, salidas, respuestas predecibles, debilidades explotables. Algunos podrían llamarme frío. Yo prefiero eficiente. He depurado mi vida
eliminado el código malicioso, y ahora todo funciona sin problemas. Anoche encontré uno de los pendientes de Beatriz detrás de la cómoda. Un diamante real. Ella nunca usaría nada falso. Lo sostuve a la luz. Este remanente de una vida que una vez pensé que era real, luego lo tiré a la basura. Eso es todo lo que ella es ahora. Un archivo borrado, purgado del sistema. Duermo perfectamente. 8 horas de descanso sin sueños en una cama que es solo mía. Me despierto sin pavor, trabajo sin distracción, existo sin actuar como el marido decepcionante de nadie. La casa está en silencio esta noche. No el silencio opresivo de un matrimonio moribundo, sino el silencio pacífico de una vida vivida bajo mis propios términos. Estoy cerrando este relato no como una confesión. No tengo nada de qué confesarme, no como terapia. No estoy lo suficientemente roto como para necesitar reparación. Esto es documentación, una prueba de que incluso las personas más silenciosas tienen límites. Que cuando confundes amabilidad con debilidad o silencio con sumisión, podrías descubrir que el cajero automático aburrido y predecible ha estado calculando los intereses todo el tiempo. Y la factura, cuando llega el momento de pagar, es siempre más alta de lo esperado. En algún lugar del embalse de El Atazar, un Lamborghini se está convirtiendo en parte del ecosistema. Los peces nadan a través de sus ventanas, el musgo crece en los asientos de cuero, la naturaleza reclama lo que el dinero compró, indiferente a su valor. Un monumento a la arrogancia y la crueldad, pagado con mi dignidad, pero comprado con sus vidas. Un trato justo. Beatriz quería que yo supiera cuál era mi lugar. Tenía razón. Necesitaba entender dónde estaba parado, pero ella malinterpretó cuál era ese lugar. No soy la víctima, no soy el marido patético que aceptó la humillación. Soy el hombre tranquilo que resolvió el problema permanentemente. El reloj marca las 11:47 p. En 13 minutos se cumplirán 7 meses desde el ultimátum de Beatriz. Desde que explicó lo poco que yo valía, cómo desfilaría a su amante por mi casa mientras yo pagaba por el privilegio. Pensó que ella era el depredador y yo la presa. Pero las presas no planean, no calculan, no esperan el momento perfecto. Los depredadores, sí. Y los mejores depredadores son los que nunca ves venir. Los que parecen inofensivos, aburridos, seguros. Aquellos a los que descartas como inútiles hasta que te muestran cómo es realmente la eficiencia despiadada. Beatriz se equivocó en muchas cosas, pero acertó en una. Soy práctico. Y prácticamente hablando, ella tenía que irse. Ahora se ha ido para siempre. Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Era lo que esperabas o dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por saber qué piensas. Compártelo en los comentarios y abramos un debate. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle a me gusta. Y si eres nuevo aquí o aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Traigo historias frescas y cautivadoras cada día, así que haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por leer y nos vemos en la próxima.